Shalom a todos, hasta donde se encuentren. Les mando un abrazo a todos los suscriptores del canal, amigos del canal. Bienvenidos nuevamente desde la ciudad de Guatemala. Baruch haba b'Shem Adonai, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos, ¿sí? En este día, pues saludo a todos los que nos ven de diferentes lugares. Hay ciertas preguntas de lo que hemos venido estudiando. Vamos a seguir desarrollando esto, pero el tema de la iglesia, pero vamos a continuar una serie que yo le titulé El judaísmo de Jesús, ¿sí? De esa serie usted puede encontrar ya 30 videos de reflexiones y enseñanzas sobre el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Yeshua, de tal manera de que no, digamos, vamos a continuar con el enfoque, pero ahora con un material, digamos, para examinar cada uno de los puntos que hemos venido tratando, las últimas 30 grabaciones en ese playlist, pero digamos a más profundidades de ciertas escuelas de pensamiento judío, ¿sí? El tema de la iglesia era necesario que lo comencemos a tocar, pues estamos realmente introduciendo, solo llevamos 4 grabaciones, pero es necesario para poder comprender el contexto, básicamente el contexto del pensamiento más legítimo de Yeshua y de sus seguidores. Así que usted en esta serie espero que tenga, pues esté dispuesto su corazón, su mente, y a las inquietudes que van del otro lado, ustedes ya saben, hay un número de teléfono del canal, voy a anotar aquí, es más 502 3565 4865. Usted puede mandar aquí sus comentarios y preguntas, con mucho gusto puedo atenderles. Pues ya sabe, la idea siempre es aprender juntos, ¿no? Así que hoy estoy muy contento porque le cuento que este es un proyecto, digamos, todas las grabaciones y todo lo que vamos a grabar ahora es un proyecto de mi primer libro. Estoy escribiendo un libro sobre el judaísmo de Yeshua, y este material, todas aquellas 30 grabaciones, más pues todos los materiales que tengo muchos materiales de los últimos 25, 30 años, los estoy utilizando para incluirlo en el libro. Entonces yo espero que este año 2025, para hacerle frente a la guerra de las luces, salga mi primer libro sobre el judaísmo de Yeshua. Así que de aquí en adelante lo que usted en esta serie lo que verá es mucho del material que está incluido ya en el primer borrador del libro que estoy por sacar. Espero, como digo, este año sacarlo. Y pues obviamente esperaría el apoyo de mis suscriptores, ¿verdad? De mis suscriptores que pues se hicieran de la primera edición, y tener material por escrito sería fantástico. Entonces, les mando un abrazo y continuamos. Muy bien. El judaísmo de Yeshua. No sé cómo lo vamos a ir por un tema de control. Le vamos a poner parte 1, aunque ya van 30. Digamos, esta es la parte 1. Ya van 30 grabaciones, pero esas son grabaciones que venían como reflexión y algunas enseñanzas. Esto ya es parte de lo que se va a incluir en el libro. Así que espero que lo disfrute y, por supuesto, todo lo que usted quiera aportar es bienvenido. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Ya tengo varios capítulos de lo que quiero que el libro contenga, pero vamos a comenzar con la introducción. Usted sabe que yo soy amante de la verdad, siempre le he dicho eso, yo soy un amante de la verdad, de la verdad de Yeshua, por supuesto. No podemos nosotros, digamos, decir que somos talmidim de Yeshua. Bueno, sí se puede, el mundo dice que es seguidor de Jesús, pero no podemos decir que somos talmidim y, digamos, no
no, no creemos en el mensaje primigenio de Yeshua. Entonces, para mí es fundamental que nosotros creamos ese mensaje, ¿verdad? Entonces, para eso le tengo que dar marco teórico. ¿Qué vamos a creer si no tenemos un marco teórico como debería de ser? Entonces, la idea es proveer a todos los talmidim de un marco teórico que, por supuesto, no es la verdad, pero es una aproximación a la verdad desde el amor y la fidelidad a los análisis de los textos, ¿verdad? Críticas textuales, considerando también muchos criterios de eruditos del primer mundo. Así que hagamos una introducción. Mire, la Iglesia ha querido mostrar a través de los últimos 2000 años que Jesús, Yeshua, es quien dicen las escrituras del Nuevo Testamento, las cuales pues hablan de él y tratan de dar una visión de Yeshua. Eso es quizás una visión de Yeshua. Sin embargo, la Iglesia se ha atribuido la autoridad de crear textos para justificar puntos de vista que jamás Yeshua habló. Esto esos textos los vamos a analizar tanto en la serie de la Iglesia como voy a incluir algo de eso acá. Hay un análisis de textos, de esos textos que seguramente Yeshua no dijo. Y yo lo siento, mire, no es que, para que usted sepa, quizás a la gente del cristianismo que le gusta defender dogmas, y la verdad es que no entiendo por qué nos ponemos tan radicales defendiendo dogmas, cuando la verdad yo le he explicado desde el hebreo, desde el griego, español, contextos, los pensamientos más, digamos, en las últimas grabaciones sobre la Iglesia, lo que la Iglesia en teoría ha creído y ha enseñado. Pero tenemos que ser maduros. Yo les invito a que abra su mente y su corazón para poder, digamos, lo peor que nos puede pasar es que nos encontremos con el verdadero Yeshua. Imagínense. O sea, lo que le quiero decir, pues, no es un ataque a la religión cristiana, sino es la verdad. Y si es la verdad, ¿qué hacemos? Esa es la verdad. Entonces, sí, efectivamente, la Iglesia posiblemente, yo estoy convencido, que ha inventado textos para poder dar una visión de Jesús diferente al Yeshua original. Bueno, entonces, para comprender a Yeshua, a quien los talmidim o creyentes lo siguen, es necesario indagar, buscar, ¿sí?, en corrientes que son varias, que están metidas en todos los escritos. Es decir, usted se va a dar cuenta que hay textos que tienen una corriente, hay textos que tienen dos corrientes de pensamiento, de tal manera de que son muy evidentes, ¿verdad? Muy evidentes el origen, de qué grupos vienen. Entonces, mire, el Nuevo Testamento contiene ideas de diferentes grupos, ¿sí? Durante el tiempo, diferentes, que hablan de Yeshua. Pero no solo eso contienen, sino contienen también desarrollos teológicos. Entonces ya aquí vamos haciendo, si usted, digamos, tiene voy a borrar el número, más 502 3565 4865. Voy a anotar acá, entonces, para que usted vaya, vamos a ver si por acá se mira. Aquí, Nuevo Testamento. Vamos a poner fíjese pues, Nuevo Testamento. Testamento. Entonces, ¿qué tiene el Nuevo Testamento? Tiene gran parte, digamos, durante todo su contenido, tiene las ideas y creencias. Fíjese, pues, ideas y creencias. Aquí está, ideas y creencias de diferentes grupos. Por supuesto, grupos de talmidim, ¿verdad? Grupos de talmidim. Pero también tiene desarrollo teológico. Lo que el mundo conoce, desarrollo teológico de la Iglesia. Usted ya sabe
cómo hemos desarrollado, cómo estamos explicando la iglesia. Por eso era necesario, antes de entrar a esto, que entendamos un poquito de dónde viene la iglesia, ¿no? Pero eso es lo que tiene. Ideas y creencias de grupos de Talmidim más desarrollos teológicos de la iglesia, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que, con este análisis de las escrituras, lo que tenemos que identificar cabalmente es, en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué son estas ideas y de qué grupos vienen? Y efectivamente, ¿cuáles son desarrollos teológicos de la iglesia? Porque hay algo que hoy eso le afecta a usted. Yo no soy dogmático, o sea, yo hace 25 años dejé los dogmas, yo no soy dogmático. Es decir, si alguien piensa diferente a lo que yo pienso, yo no tengo ningún problema, ¿entiende? No tengo ningún problema en que tenga sus propios dogmas, sus propios pensamientos. A mí no me afecta, ¿verdad? Pero en las religiones, en todas las religiones hay dogmas y obviamente el cristianismo tiene dogmas. Entonces, el problema, o sea, no es un tema, el problema no es que les afecte, a la mayoría de gente le afecta que sus dogmas uno los toque y entonces dicen, no, así no es porque la iglesia. Entonces, lo que ha pasado durante el tiempo es que estos textos que vinieron de este grupo, más el desarrollo teológico de la iglesia, hicieron dogmas. Aquí está el problema. Y entonces, cuando, digamos, y todavía es un problema, en mi opinión, más fácil de desenmarañar cuando se trata de un dogma. Porque el dogma, cuando se hace el análisis de los textos, comienzan a caer y a caer y a caer y a caer porque no tienen sustento, no tienen un sustento, digamos, legítimo. Entonces, el problema es que los dogmas se basan no solo en ideas de textos de estos grupos, sino también hay mezclado desarrollo teológico de la iglesia. Hablemos solo un poquito para darle un matiz a este comentario. ¿Qué es el desarrollo teológico de la iglesia? Miren, el desarrollo teológico de la iglesia es lo que durante del año, pongámosle del año, antes del año 70, año 80, por ahí, hasta el día de hoy, pensadores de buena y de mala intención le aumentaron a las historias de Yeshua o le restaron para dar un enfoque de Yeshua, ¿sí? Determinado. Y es bien fácil detectarlo. En el tiempo es bien fácil detectarlo porque todos los desarrollos teológicos de la iglesia se nota cuando discrepan de ideas, digamos, muy antiguas del pensamiento sobre Yeshua. Entonces comienzan a discrepar y comienzan a alejarse. Entonces, lo que yo he notado es que cuando los dogmas de la iglesia comienzan a alejarse del judaísmo de Yeshua, entonces más se parece a un pensamiento griego y del Imperio Romano que a un pensamiento judío de los discípulos también de Yeshua, discípulos de Yeshua, y a él mismo. Entonces, mientras más dogma uno detecta, entonces es porque hay más desarrollo teológico de la iglesia, ¿sí? Entonces, en la mayoría de cosas, la iglesia está errada. Es decir, vos no querés a la iglesia, van a decir, no es que no la quiera, pero como soy amante de la verdad, yo no voy a apoyar un dogma, un desarrollo teológico que va en contra del mensaje original de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué lo debería hacer? ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y entonces hoy las discusiones, fíjese, las discusiones no se tienen a este nivel de desarrollo teológico, ni tampoco al nivel de ideas. Las discusiones, la gente cuando me escribe al canal y en cualquier conversación que sea fuera del canal, una conversación sobre Jesús, la gente quiere discutir o hablar a este nivel de dogmas. Entonces tiene miles de dogmas, miles de dogmas, la gente no se da cuenta, no son 10, 20, miles de dogmas aquí en su cabeza. Y entonces quiere tener una discusión a nivel de dogma. Y entonces a nivel de dogma no puede, está perdida la batalla. Es decir, si yo me pongo aquí a defender puntos dogmáticos, entonces es una religión tal cual, ¿verdad? Que por cierto, entre paréntesis, alguien me escribió que quería responderle, pero no sé por qué no pude. No me dejó el comentario que por qué uso kippah. Bueno, yo vuelvo a explicar. Eso es entre paréntesis. Mire, la kippah no es un tema
religioso. Si usted dice que no, su canal no es de religión, pero usa kippah. La kippah se comenzó a usar en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, por ahí, Primera, Segunda Guerra Mundial, y los pueblos en Europa, a los judíos les ponía una señal, una kippah, un sombrero ridículo. Entre más ridículo fuera, mejor para señalarlos de judíos, de burlarse de ellos, menospreciarlos. Hasta que terminó siendo algo así. De hoy por hoy, así son las kippahs. Entonces hay negras y hay de colores. Esta es gris con negro. Y se usa como depende si es sefardita o si es askenazi, usan la kippah que les corresponde. Este es un regalo de un conocido mío de hace 25 años que trabajamos juntos, israelita judío, con familia en Galilea, y pues él amablemente trabajamos juntos, pues yo en finanzas y él en operaciones, y entonces me dijo, mira, te traje algo de Israel. Entre las cosas que me trajo, mira, te traje una kippah de la Galilea. Y entonces tengo 25 años de tenerla y la guardo con cariño, ¿verdad? Entonces, pero no es un tema religioso, es un tema, en el canal yo la uso cuando yo quiera, yo tengo la libertad de usar lo que yo quiera, ¿verdad? Apoyo, estoy en contra del antisemitismo en el mundo, ¿verdad? Mi corazón, mis creencias y mis valores, mis fortalezas espirituales se unen al pueblo judío pues, en todo lo que puedo. Y entonces esto lo uso en señal de, estoy en contra del antisemitismo. Si usted me ve desde Europa, este canal apoya a Israel y a Jerusalén y al pueblo judío en el mundo. Entonces, es por eso que lo uso, es entre paréntesis. Aquí la tengo que me ha acompañado los últimos 25 años de mi vida, y yo siempre amo al pueblo de Israel. Trabajé con israelitas y me trataron espectacularmente bien, como si fuera un hijo más y miembro de la comunidad. Así que los quiero mucho y siempre los llevaré en mi corazón, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre con agradecimiento. Siempre. Y mi apoyo al pueblo de Israel donde esté y con quien sea. Por eso es que la uso. No es un tema religioso. Cerramos el paréntesis. Entonces, la gente quiere, con los miles de dogmas que están aquí, y le voy a decir algo, la gente sin darse cuenta, porque la gente no se acerca a un templo cristiano, a una iglesia, llámele a un grupo cristiano, con el hecho de vivir de dogmas. Pero eso es lo primero que la iglesia, esa es la naturaleza de la iglesia. Crear dogmas para que la gente viva con dogmas. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, el problema es que para hablar de Yeshua, el judío, hablar del judaísmo, de Yeshua, ¿sí? No podemos hablarlo a nivel de dogma, ¿sí? Tenemos que separarlo. No sé si ahí en el mapita se va a ver, pero el dogma, no es a este nivel que tenemos que conversar, porque, como le digo, no tenemos nada que hablar. Si la idea es hablar a nivel de dogma, no hay discusión, porque cada quien va a tomar la trinchera. El cristianismo A, el B, el C, el D, el F, el rojo, el verde, el amarillo, el negro, el de primera categoría, segunda categoría, tercera, el de Europa, el de América, el de Asia, o sea, tiene cada quien sus dogmas. No hay nada que hablar. Entonces, no es a este nivel. Entonces, tenemos que ir a un nivel más profundo. Tenemos que examinar esto, ideas y creencias de los grupos, y poner y exponer a la luz el desarrollo teológico de la iglesia, porque usted mismo lo va a juzgar conforme a las escrituras, si tienen o no tienen contexto. ¿Me explico? Entonces, obviamente, aquí hay niveles de niveles, pues la iglesia, o sea, dependiendo del dogma y el cristianismo que practique, ellos se mandan con sus desarrollos teológicos, ¿verdad? Pero hay gente que lo cree. Hay 2.500 millones de cristianos de todas las denominaciones que creen esos dogmas. Es increíble. Yo he estado leyendo mucho sobre los diferentes, como estamos estudiando esto, las diferentes ideas, y entonces los eruditos dicen, es más fácil convencer a la gente de una mentira que de una verdad. Imagínense eso. La gente es más fácil convencerla de mentiras, y cuando usted le habla la verdad, la desechan.
¿Por qué? Porque es un trabajo fino. A eso me refiero yo cuando yo le he hablado de la guerra de las luces. La serpiente que parece luz, pero no es, pero parece luz, se ha encargado de minar la mente de las personas. Los últimos, bueno, no voy a decir cuántos años, pero de siempre. Su trabajo ha sido inyectar el veneno, el veneno, el veneno, el veneno. Entonces hoy uno quiere hablar de la verdad de Yeshua y dice, qué raro eso me parece raro. Exactamente. El trabajo de la serpiente ha sido tan fino, ¿verdad? Pablo en algunas oportunidades dice, no te adaptes, no te conformes, no te acomodes, no a este siglo, a este aión, ¿sí? Que es un espacio de eternidad, sino modifica tu mente, modifica tu pensamiento, pero la mente no está aquí, ¿va? La mente es un estado espiritual. De eso yo he hablado en algunas series, ¿sí? Entonces, el trabajo de la serpiente, el veneno se ha inyectado sutilmente, ¿sí? Y entonces cuando vuelvo al comentario, es más fácil convencerlo a usted de que hay una mentira, le convenzo una mentira y le hablo de la mentira, y le hablo la verdad, me la rechaza. Porque ya el trabajo de la mentira y ese veneno está inyectado. Bueno, entonces no es aquí, es acá, ¿sí? Entonces, aún esta capa es todavía muy simple. Tenemos que ir a una capa más profunda. Y la capa más profunda de las ideas y creencias de cada grupo hay que verlas en griego, porque los textos están en griego, y hay que verlos en hebreo y en arameo. Esa es una capa más profunda de ese pensamiento. Y eso es parte de lo que yo hago. Cuando yo le enseño a usted, no simplemente le hablo en español, le trato de darle textos, ahora que hemos estado viendo la parusía, la epifanía, fanero y ese tipo de cosas y algunas otras palabras, le traigo el griego, pero normalmente yo también investigo el hebreo mucho, estudio hebreo, ¿verdad? De tal manera de que tengamos una capa más profunda de análisis. ¿Se da cuenta? O sea, no, esto, como yo se lo dije un día, esto no es un juego. Realmente llegar al mensaje original de Yeshua es lo más maravilloso, porque nosotros lo conocemos. Bueno, dicho lo dicho, entonces, como ya hablamos de la introducción, sí quería como tomarme el tiempo de explicarle la razón por la cual decimos lo que decimos. Va, entonces, fíjese. Usted ya sabe, pues, que la iglesia, como yo se lo he venido diciendo, es un concepto. La iglesia es un concepto. La iglesia ha sido creada de un concepto. Digo, la iglesia de ahora que conocemos nosotros, digamos, personas que tienen 80 años, la iglesia que conoce hace 80 años, pues, pero esto viene desde el año 80, año 90, ahí, para acá. O sea, que esto tiene casi 2000 años. Ha sido creada de un concepto. Y sus objetivos han sido estrictamente religiosos y políticos, ¿sí? Mas no su objetivo ha sido presentar al verdadero Yeshua. Y le voy a poner un ejemplo. Había un judaísmo creyente de Yeshua en Jerusalén, ¿sí? Que usaban la Tanaj y usaban el Evangelio de Mateo. Y hay un personaje relacionado al imperio, una mujer, ahí le voy a dar después los detalles. Hay una mujer relacionada al imperio romano que lo que hace es desaparecer al grupo creyente. Porque el imperio, como usted lo ha visto en la otra serie, no estaba interesado en que hubiera un mensaje de Yeshua diferente al que el imperio romano estaba diciendo que era el mensaje. Entonces, este grupo en Jerusalén, ya le voy a, pues en la serie de la iglesia le voy a traer los nombres, fue desaparecido. Si no estoy mal, entre el año 200, por ahí, el grupo fue desaparecido. O antes del año 200. Entonces, ¿eso qué significa? Que el imperio estaba claro en que el mensaje solo podía y debía ser el que se acomodaba al dogma. Entonces,
Eso lo tenemos que tener claro. Mire, hay ciertos valores que la iglesia maneja y yo no tengo ningún reparo en decirlo, porque yo no dependo, bendito sea Yeshua, que yo no dependo y nunca he dependido de ninguna iglesia. Así que yo tengo la libertad de decirlo. Yo he dependido siempre de Él, ¿verdad? Él siempre ha estado conmigo. Entonces, ¿la iglesia cuáles han sido sus objetivos? Bueno, políticos, por supuesto. Políticos, objetivos políticos, ¿sí? Religiosos, obviamente religiosos, ¿sí? Y por supuesto, económicos. Económicos. Entonces, esos han sido los objetivos de la iglesia, ¿verdad? Y eso es una verdad, o sea, no, digamos, el ejemplo que yo le estoy poniendo de cómo se ocupan de aplastar cualquier idea judía de Yeshua, impresionante, pero desde aquellos años, no es ahora. Por eso es que hoy, en la otra serie, usted, no sé si se sintió extraño que yo le dijera, mire, si hoy nosotros tuviéramos que hablar de Yeshua, deberíamos ser en la sinagoga. Templo no hay. Recuerde que el sistema, teniendo esto claro, recordemos el sistema en el cual Yeshua habló. Y todavía los primeros creyentes, ¿sí? ¿Cuál era el sistema? Estaba el templo en Jerusalén, ¿sí? El templo, ¿sí? Y donde no había templo, que era alrededor de Jerusalén, y en la dispersión, entonces habían sinagogas. Ese era el sistema, ¿no? Ese era el sistema de enseñanza, ¿ok? Entonces, y así, después de que Yeshua se va, está este sistema. Luego se cumple la profecía de Yeshua, se elimina del sistema espiritual el templo y quedan estas sinagogas. Y como yo le mostré en la otra serie, los primeros creyentes, y estuvimos estudiando a Saulo llamado Pablo, que él utilizaba las sinagogas en Shabbat, igual que Yeshua, para enseñar. ¿Correcto? Entonces, hoy yo le digo, mire, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es enseñar en sinagogas. Entonces, como que no sé, se siente como extraño. No, pues que las sinagogas son judías. En un momento. Las sinagogas son judías. Pero es porque el cristianismo se quiso separar. De eso se trata la otra serie, explicar por qué se quiso separar. Ya le puse los objetivos. O sea, creer en la iglesia o en que la iglesia es una institución, eso es peligrosísimo, porque hasta el día de hoy siguen persiguiendo los mismos objetivos. Yo no he escuchado a un grupo cristiano que se tome la molestia de hablar de la verdad de Yeshua. Judío, no lo he oído. Yo no lo he oído. Lo que hablan son dogmas, pues la iglesia católica romana, dogmas. Es más, alguien por ahí dijo que Jesús era palestino, ¿ah? Imagínese usted, ni siquiera judío. Bueno, continuamos. Mire, ¿qué corrientes, digamos, debemos de identificar o podemos identificar que hablan, que están dentro del Nuevo Testamento y que desde esos pensamientos, les vamos a llamar sectas judías, hablaron de Yeshua? ¿Sí? Y es impresionante, mire, por favor, tómese el tiempo para estudiar conmigo porque es un viaje maravilloso el que vamos a hacer, ¿sí? Hablando del pensamiento más primigenio de las sectas judías, hablando de Yeshua en aquel tiempo. Eso es maravilloso porque vamos a ir conectando las ideas y creencias en los textos. Y entonces vamos a ir encajando ideas y de dónde vienen, pero también y por qué lo dijeron, ¿verdad? ¿Con qué objeto? ¿Cómo era visto Yeshua desde esa mentalidad? Eso es maravilloso. Bueno, ¿a qué grupos podemos identificar? En primer lugar, hay algo bien importante que yo lo mencioné en esta serie, en esas grabaciones que le digo que ya hay, y es que, lo voy a poner acá, estos grupos utilizaban la Tanaj
yo creo que ya no es necesario explicar qué es la Tanaj, ¿sí? La Tanaj y otros escritos. Aquí, en esta parte de otros escritos, es donde el cristianismo, obviamente, porque no le conviene, pero tampoco la Tanaj. El cristianismo no pasa de noche, solo agarra las profecías que los escritores toman, y la Tanaj la abandonan, ¿verdad? Solo toman lo que les corresponde, lo que les conviene, pero no toman la verdad de la profecía, el contexto, a quién era dirigida, etc. Hay muchas cosas. Entonces, estos grupos creían y enseñaban sobre la Tanaj, pero esto es clave, ¿no? Si nosotros queremos llegar a Yeshua judío, estos otros escritos sí o sí tienen que formar parte de nuestra biblioteca, definitivamente. No puede faltar en su biblioteca y en la mía los rollos del Mar Muerto, definitivo. Rollos del Mar Muerto, ¿sí? Del Mar Muerto, porque estos documentos son documentos que nos trasladan y nos confirman, digamos, parte de la Tanaj, parte de la Torá y otros documentos que grupos judíos, que ese es un tema totalmente debatible, grupos judíos de aquel tiempo y de este, iglesia de aquel tiempo y de este, consideran apócrifos. Entonces, si nosotros como buenos seguidores de Yeshua no los consideramos, nos perdemos una historia y una riqueza de pensamiento de estos escritos sobre los cuales aquellas gentes, aquellos sacerdotes, aquellos grupos leían y lo consideraban como bueno, ¿sí? Aparte de eso, está todos los escritos relacionados al gnosticismo, los gnósticos. ¡Ay, cómo vamos a leer a los gnósticos! Los gnósticos son un herejes. Eso lo dice la iglesia. Todos los escritos gnósticos son apócrifos. ¡Uy, los gnósticos! Eso lo dice la iglesia. Dentro de los principales, digamos, para mí el principal, hay varios, pero el principal, el Evangelio de Tomás. Usted va a estudiar conmigo el Evangelio de Tomás. O sea, ¿cómo nos vamos a perder nosotros de estudiar el Evangelio de Tomás? Hay más, el Evangelio de Felipe, hay varios. ¿Sí? Dentro de este grupo de evangelios gnósticos. Usted sabe que la mayoría de parábolas y dichos de Jesús, sobre todo dichos, que están en el Evangelio de Tomás, están incluidos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas. Juan, ¿sabía eso? De este Evangelio de Tomás. Entonces hay muchos eruditos que han cuestionado durante el tiempo cuándo realmente se escribió el Evangelio de Tomás, gnóstico, y que hablan las verdades que usted ha creído. ¿Y por qué lo vamos a desechar? Porque la iglesia dice que es apócrifo. Para nada. Hay otro grupo de documentos, como por ejemplo, dentro de estos escritos está el libro de los jubileos. ¿Sí? El libro de los jubileos, el documento de Damasco. Documento de Damasco. Está los libros de Enoch. Y hay sin fin de lecturas que nosotros no podemos dejar de leer, porque nos amplía el pensamiento de diversos grupos. Entonces, esos grupos, en su tiempo, todos estos documentos estaban siendo usados, pero volvemos otra vez al punto. ¿Por qué nosotros no nos lo traslada a la iglesia? Porque nunca le convino. Mencionar una idea diferente de Yeshua era prohibido. ¿Sí? Era prohibido. Entonces, de hecho, hoy si usted menciona algo de estos textos que no concuerdan con los libros autorizados por la iglesia, entonces, hereje va,
Entonces yo no sé, de plano que yo soy considerado, yo espero, ha de ser, si alguien de la iglesia me va a decir, este es un hereje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no sigo los dogmas y miren lo que le estoy hablando. Pero esto es para maduros, pues esto no es para pues con todo el respeto. O sea, lo que yo quiero decirles es que no estamos cerrados a la verdad. Y si hay textos que nos van a revelar un Yeshua con otras dimensiones, hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Bueno, aquí están. Ahora, grupos que vamos a incluir en nuestro análisis. Fíjese bien. Primero, voy a ponerlo acá. Vamos a incluir al grupo de la secta de los fariseos. ¿Sí? Vamos a estudiar el pensamiento esenio, por supuesto. Esenios. ¿Sí? Vamos a estudiar a los gnósticos. Vamos a estudiar a los celotes y vamos a estudiar a los helenistas. Estoy casi seguro que en el camino vamos a encontrar más, ¿sí? Porque vamos a ir encontrando nombres, vamos a ir consultando textos y escritos que nos van a ahondar más en la idea de cuántos grupos pudieron haber influenciado el mundo o sistema de creencias en el tiempo de Yeshua y cuántos contribuyeron o cuántos digamos, lo voy a decir de otra manera, cuántos la iglesia, sin darse cuenta, porque si la iglesia se hubiera dado cuenta que hay ciertos pensamientos de estos grupos ahí metidos en el Nuevo Testamento, lo sacan. Entonces como que se les filtraron y sí hay. Por supuesto que estos pensamientos, claro que hay en el Nuevo Testamento. Pero a la iglesia se le pasó y esa es la misericordia. Que esos pensamientos nos llevan a nosotros al verdadero Yeshua. Bueno, vamos a comenzar estudiando al mayor expositor de una corriente en el Nuevo Testamento, que es Pablo. La iglesia lo llama apóstol. Digamos, no quiero ahondar ahorita, que sería interesante, ¿no? Sería interesante estudiar el concepto hebreo de lo que es un apóstol, no griego, porque griego viene la palabra apóstolos, enviado, pero habría que ver cuál es el contexto del hebreo, ¿sí? Para explicar algo como el apostolado que le llaman en la iglesia, ¿no? Bueno, por cierto, hoy en la iglesia todos son apóstoles, ¿verdad? Hay apóstoles de todo sabor, color, ¿verdad? Edad y de todo hay. Todos son apóstoles. Él representa una corriente, Pablo, él representa una corriente farisea, ¿verdad? Él representa una corriente farisea creyente en Yeshua como Mesías, ¿sí? Mientras que el resto de fariseos no creyeron en Yeshua. Digamos, él representa, Pablo representa, al menos de lo que nos estamos leyendo en el Nuevo Testamento, representa a un grupo de fariseos creyente en Yeshua como Mashiach. Esta secta de judaísmo, los fariseos, del tiempo de Yeshua, pensaba, creía y practicaba su fe basados en qué. Esto es bien importante, porque no todas las sectas creían lo mismo. Por eso es que eran sectas, tenían diferentes pensamientos. Entonces, esta secta farisea basaba sus ideas sobre el sistema espiritual en Torah, ¿sí? Nevi'im, Ketuvim, Tehilim. Nevi'im, Ketuvim, Tehilim. Entonces, ellos sí consideraban estas escrituras válidas para
el sistema espiritual, que practicaban, ¿sí? Esto que yo le acabo de poner acá, se llama Tanaj, ¿sí? A diferencia de los saduceos, por ejemplo, que no los vamos a incluir ahorita, los saduceos no nos interesan en este momento. Los saduceos solo consideraban válido y sus creencias y su sistema espiritual se basaba únicamente en la Torá, ¿sí? No consideraban la Tanaj completa. Eran Torá full Torá. Ahora, mire, vamos a hacer una revisión del pensamiento de Pablo, ¿sí? En los escritos a la mitad del primer siglo. Seguramente Pablo, ya hablando del judaísmo fariseo que creyó en Yeshua, Pablo aparece, digamos, con estas creencias. Vamos a poner aquí a Pablo como representante de los fariseos que sí creyeron. Pablo lo vamos a poner acá entre el año 50 al 58. En este periodo, él escribe. ¿Sí? Se cree que Pablo pudo haber muerto en el año 67, 68, 69. O sea que Pablo murió seguramente cercano al año 67. Hay que revisar a historiadores. Y sus escritos abarcan este periodo, exactamente a la mitad del primer siglo. ¿Sí? Ese es como que lo que vamos a comenzar a estudiar. ¿Sí? Muy bien. El fariseísmo de Pablo, fíjese, es decir, de las comunidades que él representa, se enfocan en una idea principal, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención para el estudio. Primero, la muerte y resurrección de Yeshua, pero es tal cual esto. Vamos a ponerlo acá. De la escuela de Pablo, o sea, le voy a quitar esto, ¿sí? Le voy a quitar esto para enfocarnos en esta escuela que sería como que lo más fácil de estudiar. Entonces, de esta escuela creyente hay ideas core. Core es una palabra en inglés que significa núcleo. Vamos a poner ideas nucleares. Nucleares. ¿Sí? Es decir, core, el corazón, el núcleo. Esa es la principal idea de estas comunidades que Pablo representa. ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero, muerte y resurrección de Yeshua. Entonces vamos a ponerlo en grande. Muerte, fíjese pues, muerte y resurrección, para utilizar la palabra griega. Aquí hay mucha tela que cortar. De Yeshua. Pero espere, hay palabras que no tenemos que ponerle atención, no es tan sencillo el asunto. Yeshua, coma, Adón, coma, Adón. Adón ya lo está calificando. Este es un adjetivo. Adón, Mashiach, ese es otro. Mashiach. Muerte y resurrección de Yeshua, Adón Mashiach. Esa es la principal idea nuclear de Pablo.
Muerte y resurrección de Yeshua, Adón, Mashiach. Esa es su primera idea. ¿Sí? Y la segunda, hay otra. Por lo tanto, ¿sí? Esta idea sostiene la idea del reino de Dios. El reino de Dios. Usted ya me ha escuchado. Esto en realidad en el hebreo es Malhut. Malhut Ha Elohim. Y esto es importantísimo, la palabra que usemos aquí. Malhut Ha Elohim. Muy importante. La palabra que usemos, porque recuérdense que en griego la palabra es Dios. Esta palabra es Theos. ¿Sí? Que del griego viene de Zeus. Zeus. Entonces, es una palabra general en el griego. Por eso mi selección como estudiante del judaísmo de Yeshua es usar Malhut Ha Elohim. ¿Sí? Y por alguna razón muy particular de las cuales yo estoy hablando en la serie de El Mundo Prototipo, que habla de Bereshit 1, y estoy hablando de Nefesh Hayah, el alma viviente, también desde el hebreo, ambas series desde el hebreo, escojo llamar a la manifestación de Elion como Elohim en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, estas son las ideas principales que Pablo, en este periodo, ¿sí?, como representante de la escuela y secta farisea, creyendo en la Tanaj, él está enfocado, sus ideas nucleares, el corazón, todo está alrededor de la muerte y resurrección de Yeshua, Adón, Mashiach, y el Malhut Elohim. Eso es lo que Pablo habla. ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Le ha interesado? ¿Le está interesando? Pues bueno, esto viene en mi primer libro. Así que continuemos. Mire, él y sus comunidades creían en Yeshua como Mashiach sacerdote, pero también como hijo de David. Esto es bien relevante. Una de las grandes cosas que tenemos que estudiar de esta escuela es que parte de los adjetivos que él usa es que él está calificando a Yeshua como Adón, pero también como Mashiach. ¿Sí? Entonces, él tiene en su mente y en su enseñanza un Mashiach que es sacerdote. Por ejemplo, no voy a adelantar, pero le voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios 5:7. Primera Corintios 5:7. ¿Sí? Ese Primera de Corintios, esa es una carta original de Pablo. Es decir, esa idea, Pablo la trae en Primera de Corintios 5:7. ¿De dónde la trajo? Yo tengo mi teoría de dónde Pablo aprendió eso. De dónde él aprende su escuela farisea, aprende esa parte del sacerdocio. Porque parece que los sacerdotes eran los saduceos. El partido fariseo no era el sacerdocio. Pero esa es una idea sacerdotal. ¿Sí? Entonces, pero para eso pues lo puse como ejemplo, porque son cosas las que vamos a estudiar. Primera Corintios 5:7 dice que Yeshua es nuestro Pesaj. Pero esa afirmación es muy fuerte y tiene que ver con el sacerdocio. Pero también él lo llama Adón. Adón Mashiach. Entonces, ese Adón Mashiach, él lo está viendo como hijo de David. O sea, mire la combinación. No solo tiene un pensamiento de Yeshua como sacerdote, y hay más, pues, o sea, te pongo el ejemplo de 1 Corintios 5:7, pero él tiene también la idea
de Adón Mashiach, hijo de David. Es más, Pablo en Romanos capítulo 1 se refiere a Yeshua como hijo de David. Entonces es bien fuerte. O sea, para que un fariseo dijera y pensara y enseñara de Yeshua como Adón Mashiach, hijo de David, eso es bien fuerte. Pero sí, más adelante vamos a ver que esa idea originalmente es una idea esenia celota. Ya le borré aquí, pero entonces Pablo, en su fariseísmo, que seguramente originalmente el fariseísmo de Pablo obviamente no pasaba por estas ideas, sino después de Hechos capítulo 9, que usted ya está familiarizado con eso, por lo que le expliqué de quién era Pablo y su relación con la iglesia, esa iglesia naciente que le llaman iglesia. Él tiene una revelación. Él tiene una revelación y le voy a decir algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo digo categóricamente. Yo no creo en la revelación como tal, como el cristianismo. Dices que Dios me reveló y me lo dio en sueños. Yo soy una persona mística, por supuesto. Claro que sí. Pero hay que tener cuidado porque dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, quizás, solo digo quizás porque no estamos hablando de ese tema, pero se lo dejo aquí como de pasadita. Lo que nosotros tenemos son capas, clipots, que no nos dejan ver la verdadera realidad, que la verdadera realidad la vamos a encontrar en el hebreo. Si no sabemos hebreo, medio leemos palabras griegas y entendemos nuestro lenguaje habitual, entonces lo más seguro es que nosotros le llamemos revelación. La mala palabra llamada revelación en el cristianismo es que Dios me reveló y entonces como Dios reveló es otra religión, ¿verdad? Para no mencionar nombres, hay un montón de grupos cristianos o semicristianos o pseudo-cristianos o cristianoides, califiquémoslos de una variante, que son basados en una revelación, ¿verdad? Eso es bien peligroso. El mismo emperador Constantino tuvo una visión, revelación de la cruz en las nubes. Miren lo que hizo. Es peligroso eso de las revelaciones. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que estudiar así de minuciosos a qué se refiere Pablo con eso. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, ¿qué más anotamos? Mire que estamos en la introducción, no hemos comenzado nuestro análisis, ¿verdad? Mire, ¿qué más? A dar una revisión rápida sobre la creencia farisea que expresa a su punto de vista la comunidad o comunidad de Pablo, encontramos este texto. Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, esto es Lucas 24:44, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. ¿Qué vemos aquí? Mire pues, ley de Moisés, Torá. Profetas, Neviim. Salmos, escritos y Tejilim. Es decir, Lucas 24:44, lo que está diciendo ahí es una afirmación de Yeshua que dice que cuando todavía estaba yo con ustedes, les dice él, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, profetas y salmos, es decir, en la Tanaj. Entonces este grupo, consideraba que estas escrituras eran un marco teórico viable, o sea, el que escribe, ya sea que Yeshua lo haya dicho o no lo haya dicho, respecto a que ellos consideran viable utilizar la Tanaj para explicar a Yeshua. ¿Sí? Recuérdese que, ¿cuál es el pensamiento original de Pablo? Muerte y resurrección de Yeshua, Adón, Mashiach. ¿Sí? Entonces, aquí en Lucas le voy a dar dos datos. Primero, los eruditos creen que Lucas es
un evangelio con influencia paulina de ida y de regreso. Pablo, la mentalidad de Pablo está en la mayoría de escritos del Nuevo Testamento. Entonces, si utiliza la Tanaj, ¿para qué la utiliza? Segundo punto, para demostrar la muerte y resurrección de Yeshua, Adón, Yeshua Adón, Yeshua Mashiach. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Para eso utiliza la Tanaj. ¿Sí? Y para hablar del reino de Dios, el Malchut HaElohim. Entonces, dice, contexto de esto, se decía uno al otro, Lucas 24:32, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Lucas 24:32. ¿A qué se refiere entonces con escrituras? Yo en esta serie que le digo que tengo ya 30 videos grabados sobre el judaísmo de Jesús, de Yeshua, le explico las escrituras. ¿Sí? Entonces, las escrituras es Tanaj más otros escritos. Entonces, este texto nos explica exactamente qué creía esta comunidad. Fíjense pues. Esta comunidad farisea respecto a Yeshua en los años posteriores a su partida, pero antes del año 70. ¿Sí? Esto era como que la creencia básica de la comunidad farisea. Yo quiero ver cómo voy, porque como yo tengo este marco teórico ya listo, vamos a ir cerrando. Leamos otro texto. Dice, Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Mira qué maravilloso. Lucas 24:46 al 48. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Idea principal de Pablo, muerte y resurrección de Yeshua. Hamashiach, el Cristo, ¿no? En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ese es un pensamiento paulino. Exactamente lo que Pablo está haciendo. ¿Qué está haciendo Pablo? Fuera de Jerusalén, en ese tiempo. ¿Qué hace? Hablando de Yeshua en las sinagogas. Ahora entiende por qué le quería hacer la introducción del tema de la iglesia, las sinagogas y eso. ¿Lo ve? Lo voy a volver a repetir para ir cerrando con esto. Lucas 24:45 al 48. Dice, esto es lo que está escrito. ¿Sí? Esto es lo que está escrito. Que el Cristo padecería y resucitará al tercer día. Aquí está. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Claro, es Pablo hablando. ¿Sí? Las comunidades de Pablo. Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están viviendo. ¿Sí? Este evangelio de Lucas se ha escrito antes del año 90. Una cosa así. No antes del 70. O sea que ya el escritor de Lucas conoce muchas de las cosas por las que Pablo pasó. ¿Sí? Es interesante que, digamos, el Evangelio no haga ningún tipo de referencia cruzada, sino que teóricamente el que escribe Lucas escribe los hechos, teóricamente, y en los hechos sí habla de Pablo, ¿sí? Y trata de darle continuidad, que para mí es discontinuo, pero ese es otro tema. Entonces, vamos cerrando. Mire, el espíritu del canal, mi neshama, mi espíritu, para que usted, si es primera vez que me ve, me conozca, yo amo la verdad de Yeshua. ¿Sí? Yo estoy aquí para hablar de Yeshua el judío, no para hablar el Jesús que las tradiciones de la iglesia por cientos y ahora ya 1000 años, 2000 años, han querido transmitir erróneamente por las razones que ya hablamos. Entonces yo, en ese amor a la verdad, y por supuesto, en amor a Yeshua, Adón, Mashiach, y su reino,
y el Malhut que él trajo es que esto se está hablando. Así que vamos a cerrar ahí. Están todos invitados a continuar conmigo en esta serie del judaísmo de Jesús, judaísmo de Yeshua, para estudiar juntos. Si tiene alguna duda o comentario, pues me lo manda por el canal. Y ahora le voy a volver a escribir porque me han preguntado. Más 502 35 65 48 65. ¿Ok? Espero que me siga y siga apoyando al canal. Si le ha gustado la enseñanza, un like, compártalo, estudiemos juntos. Así que, Baruch haba Beshem Adonai. Lo veo pronto.